Cuando se me pidió un texto, la verdad es que hace ya años el proyecto de estética urbana del Plan Estratégico de Granada nos pidió un estudio sobre los pavimentos de Granada y trabajamos durante un tiempo y la verdad fue muy útil por tomar contacto con esa realidad de los suelos de las ciudades, ¿no? que antes hemos visto en el caso de Barcelona, pues bueno, que identifican, ¿no? La seña de identidad de una ciudad, pero la ciudad viva, ¿no? La ciudad está viva y se renueva. Julian Grant decía que las ciudades cambian más que el corazón humano, y yo lo creo, ciertamente, cambia. El corazón humano también, muy sensible, pero cambia también. Pero a las ciudades le ocurre lo mismo, ¿no? Y yo me voy a referir primero a llamar la atención. Antes se decía, vamos a ver algo de Granada, algo vamos a ver. Y se decía, bueno, ¿cómo eran los pavimentos? ¿Cómo era la ciudad? Yo creo que si vemos a la plataforma de Vico lo vemos. No había una urbanización con pavimentos, ahí se ve, era la tierra, Vico en esto era muy expresivo en la representación, no era científico total, pero sí da una idea, ¿no? Mientras las casas probablemente estaban con sus solerías, el espacio público estaba con sus irregularidades y sus imperfecciones. Digo porque una cosa que hicimos, en estar en el campo de la restauración, lo primero es tomar constancia de la historia de un monumento, de un edificio, y hacer un buen estudio documental. En restauración esto es prioritario, o arqueológico, o lo que se llaman los estudios previos. Sin ello no se puede hacer un proyecto. Y en la ciudad pasa parecida. La ciudad también es una estratificación histórica en capas que hay que ir leyendo. En ese estudio vaciado que pudimos hacer con la documentación existente, pues fue también muy interesante pues, el poder ver la imagen del Estado que en la plataforma Vico presenta de una zona junto a la Fuente Nueva de una de las partes además más importantes de la ciudad, que si era de las partes más importantes, pues imaginamos casi toda la ciudad configurada de esto. Luego aparece lo que llamamos o podemos llamar en Granada la superficie de tierra apisonada. También Dalmau, ya posterior, siglo XVIII, el triunfo, en la propia planimetría histórica hay una intencionalidad. Esto es también interesante porque otro elemento fundamental es manejar las fuentes históricas, las fotografías antiguas de la ciudad, donde empieza a verse ese componente de cómo era la pavimentación tremendamente, por eso mi título, materia, ¿no? Esta gran importancia en la arquitectura, la materia, la conservación de la materia, ¿no? La materia auténtica, ¿no? Luego habría que discutir qué es auténtico, ¿no? Como qué es histórico, ¿no? Pero yo soy el gran defensor, vos soy muy defensor y trato de impulsarlo en todos, y más en una ciudad como Granada, esa estética de la materia que permanece y lo que puede cambiar, pero lo que debe permanecer y conservar. Y son imágenes realmente que para un arquitecto, para un historiador, para un ciudadano, son muy evocadoras de lo que es nuestra historia urbana, ¿no? Luego aparecen estos espléndidos paseos de la Alhambra, el vertido de arena, la alpañata, que la Alhambra tiene espléndidos técnicos en su mantenimiento, en su conservación, y que yo de niño los recuerdo, son paseos admirables que quedan en el recuerdo. A mí me quedan paseos por estos espacios y que es necesario conservarlos en su identidad, en su autenticidad. No son auténticos, probablemente pertenezcan a un periodo, pero permanecen en el recuerdo de la gente, y esto ya es muy importante. Son memoria de la gente, ¿no? O el Paseo del Salón, que es otro ejemplo de la tierra en una zona de vertido, apisonado y recientemente restaurado, remodelado, que es otro espacio hecho por los franceses de enorme belleza en la ciudad. Luego viene esto que se decía o se planteaba, la identificación del empedrado, el característico empedrado granadino, lo que se habla. En la documentación histórica que nosotros en archivos pudimos manejar, el siglo XIX es cuando empieza realmente en lo que hemos podido obtener.
no puedo decir manejar datos o no datos. La datación que hemos podido obtener, que han sido sustituidos algunos, pero que son espléndidos en su imagen, ¿no? La gran fuerza de la fotografía, este material es indispensable para quienes trabajamos en el campo del patrimonio. Empedrados de esta plaza que mira la Alhambra, San Nicolás, ¿no? Bueno, yo creo que es una foto muy expresiva de lo que es el patrimonio. Víctor Hugo decía que el patrimonio o el monumento o el patrimonio, la función es del propietario, pero que la belleza es de todos. Yo creo que estos niños son un poco símbolo de esa belleza que tiene Granada, que pertenece a otras generaciones que nos van a suceder y somos responsables de su transmisión en esa autenticidad. Somos gestores de un momento determinado en la historia, que es una historia larga, ¿no?, del patrimonio. El Hospital Real, cambiado su empedrado, su maravilloso empedrado en carnavales, ¿no? Bueno, esto es la historia de una ciudad, sus gentes, sus pavimentos, su memoria, su arquitectura, su conservación, su identidad. Mariana Pineda, ¿cuántos elementos hoy sobrarían de ese espacio público? Liberar el espacio público al ciudadano. ¿Sería tan difícil recuperar las plazas? Yo dejo esa pregunta en el aire. O la Plaza del Campillo, que tenía una configuración de plaza con una fuente y 4 árboles, que son muy pequeños ahí, que han crecido mucho, que son hoy un símbolo, pero que era una identidad y que era un sitio muy lorquiano, porque aquí, en esta esquina, estaba el Café Alameda, el de las tertulias de Federico García Lorca. Luego aparece, nosotros hemos datado en 1852 algo que también he visto en Barcelona, es el embaldosado de calles con pequeños diseños que hacen arquitectos muy cuidadosos, municipales, preocupados por esa estética y que aún se ven por Granada, en partes quedan. Hay algunas zonas en Granada que todavía permanecen, eran austeros, yo creo que de un coste económico muy apropiado urbanamente, pero que aún, la verdad, yo les doy estos elementos que aún siendo del 19 son también de una enorme belleza y parte de las zonas estas que aún se conservan. A veces han sido sustituidos por otros más recientes, ¿no? A veces yo creo que innecesariamente, ¿no? Y realmente el tranvía también condicionó mucho la actuación urbana en nuestras ciudades. Plaza Nueva quizás también era uno de los espacios que a mí siempre me han llamado la atención. Era una plaza con tierra y posteriormente, ya en el siglo XX, hubo una serie de actuaciones de recuperación de algunos espacios públicos. También el siglo XX expresó esa capacidad de recuperar algunos entornos con esta idea de unidad dentro del centro histórico, ¿no? Cosa que hoy incluso aquí han aparecido volardos para que no entre el tráfico, unas farolas delante del monumento a Icaza, que sería tan fácil volver otra vez a recuperar o eliminar estos elementos disonantes, ¿no? Debía de haber dentro municipal vigilando de estética urbana, porque si no llegan distintas concesiones y van implantando sin tener en cuenta una idea global de infraestructura o elementos de conjunto. Es decir, al final la ciudad debe de responder a esa idea global. Bien, hicimos una síntesis un poco didáctica de ver una gráfica de Granada. Esta es en 1497, el empedrado sigue prácticamente, se sigue utilizando hasta hoy, hay empedrado ornamental, losa de piedra sierra alvida, enarenado, embaldosado, adoquinado, y están las fechas de cada cronológica. El embaldosado de piedra de cantera, el asfaltado, el empedrado concertado, el ladrillo, cemento continuo, el macadam, ¿no?
E hicimos también bueno, unas secciones constructivas, representativas de lo que eran los materiales de la ciudad, lo que eran los suelos de la ciudad, de adoquín, distintos tipos, y con la preparación y la base. Pudiera ser de utilidad para entender, bueno, este inventario, podríamos decir, de pavimento hasta donde habíamos podido. Fue un trabajo además limitado, con medios limitados, hasta donde pudimos desarrollar. Petit pavé, cuando la influencia ya que vienen de Francia, de Farid, el pavimento asfáltico, cuando aparece. Bien. Y quizás esta introducción va a servir para que me centre en el problema actual, es decir, el arquitecto hoy que se encuentra ante una intervención que tiene que diseñar un pavimento. Mi planteamiento es conservar la ciudad, los elementos de valor, pero dejar viva la ciudad, a que la ciudad también se vaya evolucionando y que hoy dialogue con esa ciudad que está. Esto es muy complicado, esto es difícil, es un tema complejo. Yo voy a mostrar 3 actuaciones donde hemos tenido, con distintas características, esa preocupación, con más o menos acierto y sometido, evidentemente, a la crítica, y crítica que me imagino que todos pues, sentimos la ciudad, ¿no? Esta es una primera imagen que ya inicio. Estamos viendo la Puerta de la Justicia en esa imagen, y luego cuando empieza el empedrado a introducirse en la Alhambra. Hay un fenómeno que aquí se ve también y que es irremediable y que lo vemos en algunas zonas de Granada. Hay algunos monumentos, como la Fundación Rodríguez Acosta, nunca los árboles se controlan, a veces crecen más de lo que esperamos. Aquí es un caso evidente. Esto no ha crecido en lo último, esto hace ya muchos años que crecieron. Pero los árboles no crecen o se plantan, pero no se controlan. Y en la escena urbana también inciden, ¿no? Y me voy a referir a una persona que en la Alhambra es obligado, a Leopoldo Torres Balbás. Y digo es obligado porque este es un pequeño ejemplo. A mí, de las partes que más me gustan de la Alhambra, no son las más turísticas, son a veces las más recónditas. Del mismo modo que Palacio es impresionante, a mí me atrae mucho el peinador, la secuencia del peinador y las habitaciones de Carlos V, ese paso más doméstico. Carlos V, evidentemente. Pero del mismo modo, esa Alhambra o esos espacios turísticos, este es uno de los espacios que yo más admiro de la Alhambra, porque creo que es el gran mensaje de Torres Balbás. Él aquí tiene un pavimento, evidentemente, hay un pavimento antiguo, pero él está en contacto con Italia y sabe lo que están haciendo en Italia, en la restauración científica, en esos años. Y con una amistad con Giovannoni, en un problema como el patio del harem, diseña un pavimento. Y se ve legitimado para diseñar este pavimento blanco y verde vidriado que introduce en la Alhambra. La restauración ya forma parte de la historia de la arquitectura. La restauración ha cogido páginas en la historia por derecho propio, a través de Leopoldo Torres Balbás, y hace la reintegración del patio del harem, posterior al patio del yeso de Sevilla, y el ejemplo en España de lo que luego él llevaría a la Carta de Atenas, cuando quiso introducir a España en las corrientes italianas modernas de conservar el patrimonio, frente a esa restauración tanto estilística que entonces se estaba produciendo. Este mensaje, que está también en una imagen anterior, que es el Partal, que es un pavimento nuevo, reinterpretado, expropiando las casas del Partal y creando los nuevos jardines del Partal, que hoy es parte de la Alhambra, es también una zona muy interesante en la Alhambra en cuanto a pavimentos urbanos, ¿no? Porque los restos arqueológicos están configurando una parte importante de esta visita turística.
Bien, el primer ejemplo es un proyecto que a través del Ayuntamiento, los fondos europeos hicimos en el Albaicín. Yo le llamo tierra compactada, tejoleta, ¿no? Tejoleta viene de teja, ¿no? Y es en esta área del Albaicín, era una muralla, es una muralla que estaba muy degradada, por el tiempo. Dalmau ya la representa en este plano, al lado del convento de San Antonio y San Diego, y esta es una imagen de los años 20, comienzo de siglo, perdón, del Albaicín, la carretera de Murcia, y antes de las urbanizaciones que ya en los años 70, 80 se construyeron, y que queda esta zona agrícola de la ciudad, ¿no? Esto es ya después, el Albaicín, la muralla, se ve aquí todo el frente. Esto es el Ave María, son unos colegios con una pista deportiva. Y aquí está la única puerta medieval cerrada de Granada, la Puerta San Lorenzo. Probablemente podría ser la conexión con Cartuja y la ciudad futura del Albaicín, si se lograra reordenar todo este espacio de la ciudad. Sería entrar por la puerta medieval, la única puerta cerrada al Albaicín. Evidentemente, una operación en tiempo, pero las ciudades deben pensar en tiempos largos, no en tiempos cortos. Las ciudades se hacen de tiempos largos, ¿no? Los tiempos cortos son muy inmediatos, ¿no? Y a lo mejor programar en función de a dónde esa problemática nos quiere llevar para resolver una entrada futura que está demandando el Albaicín, evidentemente, que está a través de la carretera de Murcia, pero es un acceso muy complejo, muy difícil, ¿no? Y esta es la intervención. Lo primero, como todo, se hicieron importantes estudios históricos, arqueológicos, un equipo espléndido de arqueología, se sacó el convento de San Diego, empezamos a restaurar el territorio. Era restaurar también un monumento, aquí hubo la reintegración de la imagen, consolidación de los restos del convento que habían abierto en la muralla huecos, pero bueno, siguiendo un poco esa influencia de reintegrar la laguna, que es el gran problema de la restauración. ¿Cómo reintegrar la laguna? Pues reintegrarla, que se note lo auténtico, el valor de ir resolviendo el problema o intentando estructurar, ¿no? Y fuimos recuperando. Aquí sí aparecen ya unos pavimentos, estos sí son antiguos, probablemente del 18 del convento. Estos sí son pavimentos antiguos que se conservaron integrados en los restos. Estaban dentro del conjunto de la excavación, del sacar. Y se fue levantando porque todas las obras del Albaicín vertían el cascajo aquí, iban rellenando la muralla. Y los automóviles aparcaban en esta zona. Había una persona, cobraba para entrar, era un parking al lado de... el Albaicín es Patrimonio de la Humanidad desde el año 94, es decir, que una zona de un enorme valor. Bueno, fuimos levantando, porque todos estos elementos arqueológicos ayudan mucho, porque nos llegan a entender muy bien lo que es lo que ha sido esas capas de la ciudad. La nuestra es la última, pero que debe respetar todas las que tienen valor, ¿no?, en la ciudad. Esto permitió sacar que estaba enterrado con higuera, era el albercón de Yusuf I. Es una historia muy bonita. Yusuf I tiene una almunia con la que paga la madraza. Esto lo estudió Antonio Malpica, ¿no? Y con los recursos agrícolas que se obtienen, financia la Universidad Árabe de Granada, la madraza. Pero este inmenso albercón, que es como los de la Alhambra, lo recuperamos. Ahí queda, está tal como se recuperó. Y el proyecto fundamental nuestro era eliminar todos esos aparcamientos que había junto a la muralla y eliminar también todos los rellenos, sacar los albercones, sacar los restos del convento de San Antonio y hacer un paseo peatonal para la gente. Hubo que dialogar mucho con los vecinos. Ahora me alegro de aquello, se pasó muy mal, pero hubo que hacerlo. Buscar pues, que pudiera llegar una ambulancia, cosas que a veces los arquitectos no pensamos. Vamos obsesionados con el diseño, por eso hablaba en materia, pero que es muy importante también
el sentimiento, ¿no?, de la gente. Y esto fue ayudando a evolucionar el almendro. Fajalauza, la terminología, yo no lo sabía, me lo dijeron en la toponimia, significa collado de los almendros. Aquí se hizo un pequeño plaza en homenaje a Fajalauza, que se está extinguiendo la cerámica, collado de los almendros. Plantamos almendros y un pequeño espacio como homenaje a todas estas factorías que quedan aquí de cerámica artesanales, que no sé si las últimas prácticamente. Y se pretendía rehacer la carretera de Murcia, estas ideas a veces utópicas, ¿no?, como un bulevar donde la gente pudiera ir paseando, haciendo deporte, yendo a un tráfico controlado, pero que fuera como hay en Florencia, un bulevar que sube al mirador y ver la ciudad. Que fuera un bulevar, lo que antes, ya hoy no tiene sentido, la carretera de Murcia hay autovía, ¿no? Por lo tanto, que se reconvirtiera, porque yo creo que la sociedad, estamos yendo a una sociedad que nos está pidiendo restaurar territorio, nos está pidiendo hacer calidad del espacio público y accesibilidad, antes se comentaba también a la gente, que toda la gente pueda disfrutar de la ciudad, ¿no?, en igual condición. El paseo se estructuraba valorando el agua, muy presente en Granada, y aquí había testimonio, el Albercón, trasladando un transformador enorme con todos los postes que había, que cruzan y que están el Albaicín, a una pequeña esquina, integrándolo, y integrando todas las instalaciones en la pavimentación que íbamos a diseñar, ¿no? Esto puede ser lo que define el proyecto. Es una sección con la muralla, todo el rebaje del terreno, las pequeñas instalaciones para la iluminación monumental, la cota del terreno para recuperar la muralla en su intensidad. Los niños no la llamaban muralla, decían el muro, como si fuese un muro. Acabaron llamando la muralla, tuvieron dimensión histórica de dónde vivían, ¿no? Y esto fue una de las cosas más emotivas, ¿no?, de este proyecto, que reconocieron, ¿no?, su patrimonio, esa generación que no tenía conciencia de que estaban al lado de la muralla nazarí. Y por otro lado se pavimentó, esta es la sección constructiva, trasladando aquí a el borde con las urbanizaciones toda la infraestructura de media tensión y alta que va por el Albaicín, cableada. Esto se logró, está hecho, está ejecutado, solo falta quitar los postes y meter la instalación por ahí. Este proyecto es de 2000, se cerró 2009, pues han pasado 8 años, ¿no? Espero, todavía tengo esperanza de un día verlos, el Albaicín, sin todo el tendido, porque es una cuestión de acuerdo con Endesa o Sevillana, o que pudiera lograr, porque es un tema en la ciudad muy importante y en el Albaicín. Y estas serían, bueno, las soluciones que están inspiradas mucho en las que mostraba inicialmente. Es decir, la inspiración de lo que hicimos hubo una discusión entre asfaltar o arena o alpañata, venció la Alhambra, venció la experiencia y trasladamos allí lo que hay en los paseos de la Alhambra con la tejoleta y un adoquín con vegetación, pero que al final no se pudo llegar a realizar. Hay siempre un proyecto, hay estos momentos, y por el tema de los tacones, hay que entender o si pasear, bueno, o también es cierto la comodidad, pero la idea era que fuera el verde predominara frente al adoquín en este punto. Bien, este es el que en Roma tanto se ve. Yo recuerdo, porque estando en Roma, cuando acabé de arquitectura, estuve un año, iban a hacer al lado de la Academia Española una pequeña reforma y aparecieron arqueólogos del Comune, pues a discutir un pequeño detalle, ¿no? Y recuerdo que había un pavimento que, bueno, era que es el cochopesto, le llaman en Roma, que es lo que hicimos aquí en el Albaicín, la tejoleta. Son fragmentos cerámicos con mortero de cal enriquecido con algo de cemento. Aquí está la fabricación, el proceso. Este era el paseo, que todo era lleno de tierra y aparcamiento de coches
y rellenos de cascajos de obras del Albaicín. Separados de la muralla y con la puerta en fondo de San Lorenzo. Es un pavimento que va buscando las texturas, juega con una geometría en bandas. Esto es la tejoleta. Estos son los registros incorporados. También hubo una discusión sobre el problema. Bueno, yo el primer proyecto que logré incorporarlo dentro del proyecto de esos registros. Y este es un pequeño homenaje a un antiguo artesano en este muro, aunque no es de pavimento, pero un artesano mayor, ceramista, alguacil. Algunos habrán oído Cerámica Morales, alguacil de Granada, que ya casi era de los últimos que quedaba, y le pedimos que fuera él el que hiciera el diseño de un gesto de las últimas cerámicas que iba a producir. Y en el pequeño mirador que salva un desnivel terreno, Cecilio, ya mayor, ha hecho infinidad de olambrillas en la Alhambra, cerámica, no sé, pero ha trabajado muchísima de restauración muy sistemática en la Alhambra. Era el homenaje a esa artesanía granadina. Es evidente que hay problemas de implantación, de construcción, pero hay que ser optimista. Probablemente algún día se abra esta puerta y sea la puerta que nos lleva al Albaicín desde la Cartuja. Bien, al menos hubo un cierto reconocimiento a esta intervención en la muestra que se hace conmemorando el aniversario de la Carta de Venecia, de la restauración, donde está, bueno, esta recuperación de las albercas, esta es la imagen que se quería recuperar. Solo se hizo una banda, no se pudo realizar el otro frente, se dejó privilegiado a estos vecinos. Ya estaban ellos luchando porque se pudiera recuperar toda esta parte, y es también la belleza, ¿no?, de la autenticidad. A veces había un roto en la muralla que está ahí, y esta imagen de Rondelet hizo que a veces yo creo que en la degradación hay belleza. No hay por qué tocar lo que está degradado, es bello. El segundo es distinto, es un proyecto bastante distinto, muy complejo, fue fruto de un concurso, es el Cuarto Real. Es un ámbito en la ciudad muy importante, es un precedente de la Alhambra, y el Cuarto Real fue una decisión, hubo mucha discusión, eliminar el edificio del 19, el Ayuntamiento al final decidió conservar y planteó un concurso conservando y en las bases que establecía. Y con un compañero participé, y lo más importante eran los restos arqueológicos que se conservaban en un lateral y un jardín que abajo estará, que es medieval, probablemente si se excavara podría salir, pero ahora mismo hay un jardín ecléctico. Yo creo que en restauración también hay que dejar a que otras generaciones puedan hacer cosas. No puede ser la restauración o el proyecto punto y final, tiene que ser punto y seguido. Es decir, a veces si no se puede hoy excavar eso, hacer una intervención, no destruir y dejar. A lo mejor hay otra oportunidad que se puede hacer bien. Y yo creo que esto es lo deseable, no ser... la intervención no puede ser punto y final nunca, ¿no? El propio Torres Balbás lo deja en la Alhambra, a veces muros que marca una dirección, pero deja ahí esa intencionalidad. O hay guiños que va dejando, por ejemplo, en el Partal no completa la policromía y está dentro en las casas, estaba revestida, pero no entra al factor del revestimiento, que además es muy difícil en la restauración. Él deja la seña, deja la huella, deja el testimonio. Puede que un día cambie nuestra mentalidad o las normas de restauración y sea el momento de abordar ese tema. A lo mejor no es este el momento. Por lo tanto, esa actitud aquí fue cumplir lo que pedía el Ayuntamiento, reestructurar la casa. Sí fue muy importante el plano que encontramos de Contreras, porque vimos que realmente toda la casa no era. La familia había ido haciendo casa en el verano sin permiso y había ido construyendo. Había un proyecto de Contreras que sí logramos identificar, y nuestro proyecto un poco se basó en ese documento, conservar el vestíbulo de Contreras y dar respuesta a toda la arqueología que hay por debajo, por lo menos que sirviera para conservar esos elementos arqueológicos que están por debajo
del Cuarto Real lo que podíamos recuperar en el momento. Por lo tanto, se trabajó en el proyecto, la dirección no la llevamos, el proyecto, recuperando todo lo que es los restos, liberando, dejando la cuba que fue restaurada y permitiendo un edificio, bueno, del 19, luego tuvo una actuación de Vigelmi en los años 60 con cemento y luego se vio esa agregación que hace la familia. Pudimos detectar muy bien la fase histórica y hacer una... pero aquí lo más importante es lo que hay por debajo, es la arqueología, es el jardín con los restos urbanos que configuraban todo lo que era la mansarda, ¿no? El Cuarto Real, los huertos dominicos, ¿no? Y planteamos precisamente, bueno, ahí tuvimos una teja específica, pero no, en el espacio público, un pavimento con un ceramista catalán, Comella, Premio Nacional de Restauración, porque creímos, quizás a veces uno se equivoca, ¿no? Creímos que el Cuarto Real, el diálogo del elemento de pavimento tenía que estar a la altura del Cuarto Real. Y nosotros recurrimos al mejor ceramista español que podía haber, por traer a Granada, quisimos hacer eso, ¿no? Bueno, también fue un poco nuestro pecado, ¿no? Pero él manejó la inspiración que tiene Granada en lo contemporáneo, en la cerámica vidriada, la cerámica que hay mucho del negro granadino que hay por y esta policromía de los colores de Granada que está en la cerámica de la Alhambra, ¿no? Y que está también en el Cuarto Real, van apareciendo elementos. Y se interpretó un juego con esta cerámica en la parte del Cuarto Real de dos modos, un adoquín cerámico con este elemento en algunos puntos vidriados y que jugara en el pavimento y que fuera metido, que protegiera cualquier persistencia arqueológica desde esa altura, y otra solución que era este mismo adoquín en esta área arqueológica, que con una estructura que había que poner para proteger y cubrir, pero que un día se puede quitar y no pasa nada, se pudiera implantar en este paseo que harían los visitantes con un emparrillado, protegiendo todos los restos arqueológicos que hubiera abajo. Parte del proyecto era también, esta es la imagen de los restos con ese paseo, bueno, esto es a nivel de la idea, luego evolucionó el proyecto, pero era cubrir, proteger el enorme valor material, histórico, de estos elementos que se conservan junto. Y también haciendo un pavimento que dialogara, pero que pues habría que inspirar, ¿no? ¿Qué inspira Granada? ¿Cómo inspira Granada? ¿Qué es Granada, ¿no? Es una pregunta muy difícil, porque cada uno tendríamos qué es para nosotros, ¿no? Pero este juego de la cerámica, del color, yo creo que está muy presente, ¿no? en nuestra arquitectura, ¿no? Y bueno, fue un proyecto al cual le dedicamos mucho interés, mucho tiempo y que es muy distinto al anterior, como hemos visto. Aquí pusimos en manos de un artista, quisimos que expresase, ¿no? esa cerámica, cómo dialogaría con ese elemento y además de protección. Lo que sí es muy importante es lo que desaparece en una intervención ya nunca se recupera. Lo que se destruye no se repuede, si se reconstruye no es lo mismo. Ha desaparecido. Y aquí la idea era apoyar, no destruir, apoyar. Creo que esta idea estaba muy presente en el Cuarto Real. Siempre creo que en patrimonio esta idea es muy importante. El tercer aspecto, y por último, es aquí, en la Alhambra, ¿no?
La Alhambra es un sitio mágico, no hay que decir, tiene desde la fundación, Torres Bermejas, el Palacio, un sitio que evoca, y hay una Alhambra que se vierte aquí, muy turística, y una Alhambra que está aquí, yo creo que es una Alhambra muy cultural, es una Alhambra del Instituto Gómez Moreno, de la Fundación, de la Casa de Falla, del Auditorio, de un intento que hubo de la Fundación Juan March de instalar unas salas de arte en su momento, proyecto que estudiamos muy bien para este proyecto de básico y de ejecución que hicimos en las Torres Bermejas, ¿no? Y es la otra vertiente, yo creo que es un elemento en la Alhambra que un día se irá recuperando ya con la expropiación de Carmen de Catalanes, ¿no? Y con una propiedad privada, de la cual también voy a hablar un momento aquí, y un entorno que es muy interesante, las Torres Bermejas, ¿no? El proceso fue igual en todos los otros dos proyectos, archivos, fuentes documentales, varios años, excavación arqueológica durante bastante tiempo y cruzar muy bien toda esa información, y con una particularidad. La materia está en la estratigrafía muraria, por encima de cotas en los muros, y la arqueología muraria, que llaman los italianos, y la arqueología de terreno, muy ligada, porque es de los sitios, estuvieron los militares y se alteró muy poco, ha mantenido, no ha sido muy restaurada porque ha mantenido ese valor del tiempo, de la materia, ¿no?, en su originalidad, ¿no? Y este edificio, que tiene una visión de Granada muy peculiar, porque en la Alhambra uno ve el Albaicín y del Albaicín ve la Alhambra, pero de Torres Bermejas uno ve la Alhambra y el Albaicín. Dos sitios declarados, aunque se unieron, Patrimonio de la Humanidad. Tiene esa particularidad. Y si uno ve en lo que al principio me refería, ve el territorio de las Torres, que es muy similar a lo que dibujaba, era informe y se configuraba en una zona. Volvemos otra vez al inicio de mi exposición. Se ven las mazmorras, se ven estos paseos, con el muro que desaparece ya en los años 80, que unía, que era el único que daba unión a las dos torres, hoy esto no existe. La conducción, donde llegaba todas las conducciones hidráulicas, este punto estratégico, ahí está el corte de Catalanes, y esto es un acceso que aún queda privado para un propietario único, es un coche el que puede pasar teóricamente, ¿no? Pero realmente el fenómeno como en la muralla, el coche, la implantación del tráfico, encino, sitio y entorno, y nuevamente la tierra, el relleno, el no tratamiento. Nosotros empezamos un poco también a trabajar en el entorno, porque nos preocupó, se hizo hasta un estudio paisajístico de cómo se percibía desde la ciudad, valorando cómo se ve desde las calles, las Torres Bermejas, desde este punto de vista, y se planteó una primera solución de un tratamiento de continuidad, como había sido en su historia con Catalanes, un tratamiento de empedrado con verde, muy sutil, como aparece en la parte de la Alhambra. Esta es una foto de Lauren, de todo ese conjunto, ¿no? Pero la excavación arqueológica, lo importante es que aquello que Gómez Moreno hablaba, pero no llegó nunca a concretar, en la excavación sale a la luz. Las Torres Bermejas es el Castillo del Moros, es lo más antiguo y el tapial más interesante, similar al de la muralla Cirí, por datación aproximada según los arqueólogos, comparativamente, no hay nada fidedigno, pero sí se ve que todas las Torres Bermejas se han construido sobre esa materia auténtica, se han restaurado sobre esa parte que es muy valiosa, que es para la historia urbana de la ciudad, y se ve la textura de esa materia auténtica frente a este ladrillo que tiene ya su valor de un momento, pero es evidente este valor, Winkel habla del valor histórico y valor de antigüedad, y valor de memoria, ¿no? Que es fundamental. Y la excavación nos pone en descubierto todas las conducciones y la interpretación
que es la ortodoxia, la evolución de un edificio, cómo va evolucionando el tiempo, cuándo construyen los reyes católicos el baluarte, cómo se reconstruye en partes, todo esto es una reconstrucción, y cómo va llegando a nuestros días. Aquí se ve, en un punto se ve perfectamente cómo va evolucionando y cómo este muro que había aquí, que permitía la comunicación, ya aquí desaparece. Bien, este dibujo, apunte. El proyecto que se hizo es muy sencillo, porque es simplemente apoyar lo mismo, pero con una estructura que permita accesibilidad a las partes que era, hay otras que son por una escalera muy pequeña que hay, y esta es la estructura de rellenos que se produjo en el tiempo. Era limpiar las cotas arqueológicas basándose en la pura arqueología y apoyar, y de la plataforma actual existente ir a esta que nivela las alturas históricas que tuvo las Torres Bermejas internamente. Prácticamente no se toca nada, se conserva introduciendo un elemento que si se quita no pasa nada, porque es un añadido y está perfectamente, como lo fue este, de reparaciones que hemos datado y se fueron sucediendo. Esta sería la imagen de cómo podía ser con la accesibilidad y los recorridos que permitirían, y el pavimento arqueológico para no tocar, dejar siempre la persistencia de la arqueología en todo el edificio, y bueno, introducirlo muy sutilmente en todos los niveles, no ir a un diseño o empezar a hacer diseños de pavimento, sino meter un pavimento neutro, removible, probable, reversible, un día, habilitar al uso y permitir la accesibilidad en la medida de lo posible, porque a veces los monumentos no es fácil, como la Alhambra y muchos monumentos que uno se enfrenta, ¿no?, a trabajar sobre ellos. Bien, ahí está la muralla antigua, estos son los rellenos del interior, cómo van apareciendo, cómo puede salir a la luz esa historia, ¿no?, que está dentro, en las torres. Esta torre está cegada con relleno, y cómo se puede ir con unos pavimentos que se diseñan y viendo algunas experiencias italianas recientes del mercado Trajano. Es una experiencia que ha dejado la arqueología y permite esos recorridos, ¿no?, tocando lo mínimo, lo indispensable en la arqueología, recorrer, hacer estos recorridos sobre esa estructura. Bien, esta es una imagen del Museo Arqueológico de Siena, de Guido Canali. Es muy interesante porque es este proyecto o proyectos, yo cada vez participo mucho de esto, de mínima intervención, de alterar lo menos los textos. Es lo mismo que hablamos de muros, aquí no había pavimentos, por lo tanto, yo creo que hay legitimidad para diseñar un pavimento, se puede discutir cuál. Este pavimento creemos era o es el que más reversible, el que menos altera, y puede ser contemporáneo, ¿por qué no?, expresividad de nuestro tiempo. Yo creo que esto es lo que define, frente, cuando hablaba de Torres Balbás en su momento, la restauración científica, a lo que es la restauración crítica. Debemos, en esa calidad, perseguir, conseguir es difícil, pero perseguir de estos espacios. Yo casi me aventuro, y esto ya es final, casi una sugerencia de último momento de plantear, una imagen antigua puede sugerir muchas cosas. Yo hablaba de restaurar el territorio. Cuando visitamos, y la verdad me cuesta a veces porque son decisiones difíciles, pero creo que también las torres, todo este paisaje es tan espléndido de Granada, ¿no?, y que aquí se va, porque hay muchas construcciones que fagocitan, ¿no?, lo mismo que se hizo en un momento en Catalanes. ¿No sería una oportunidad, ¿no?, de liberar, ¿no?, de ver para un futuro? Las cosas no son fáciles, pero pensar a largo tiempo, ¿no?, de volver a que el entorno patrimonial también se pavimente con el paisaje. Es decir, ¿puede ser el paisaje elemento también de pavimentación? ¿Puede ser?
¿Puede ser pavimento el paisaje? La Alhambra lo es. Bien, por no acabar con Torres Bermejas, voy a acabar con otros dos ejemplos. Uno muy rápido es el plan director del Hospital Real, que es un plan director para replantear una zona universitaria. La Fuente del Triunfo se hizo dando la espalda al Hospital Real y este era un proyecto, ya es a gran escala urbana. Antes veíamos, bueno, de pensar la ciudad, Puerta Elvira, el Tridente, lo que fue siempre esta zona tan importante de la ciudad, y recuperar en este uso universitario, replantear la recuperación también de todo este frente, rebajando ese muro, viendo la posibilidad de integrar más todo este ámbito universitario, ¿no? La Merced, Puerta Elvira y la peatonalización. Ahora que se habla pues, del 2034, que es el 5º, y Granada aspira a esa capital cultural, pues también esta operación es a gran plazo, ¿no? de proyectación urbana de ciudad puede ser interesante, porque no hay un plazo corto, ¿no? Mirar a una cierta distancia, ¿no? Yo creo que los italianos, cuando uno va a los centros históricos italianos, esto lo percibe, ¿no? Que hay un cierto cuidado en el centro histórico. Yo tuve oportunidad en Módena de participar en un área, era esta, muy amplia, ¿no? Y era recuperar toda un área urbana, ¿no? Para unos usos dentro de los patios, en los interiores y en la parte, pero recuperar una gran plaza, ¿no? La plaza de Módena, de la ciudad, ¿no? En la ciudad de Pavarotti, ¿no? Y muy simbólica. Y bueno, la operación aquí más importante era ubicar la biblioteca estense, que se va de Ferrara a Módena, se traslada. Una bibliotecaria es la que estudió toda la dimensión originaria de esta biblioteca. Se había perdido, solo quedaba en la estantería, pero datos históricos daban la dimensión de la biblioteca, la importancia de la fuente documental e incluso daba cómo estaba pavimentada, cómo iba. Y se trató pues, de recuperarla en el sitio que pedían, en este caso. Bueno, se hizo esa propuesta, ¿no? En base a eso, donde también está legitimado ese volver a repristinar o al estado primitivo o al menos evocar lo que fue aquel pavimento, ¿no? Y también, bueno, un poco dignificar lo que era el espacio público. Bien, yo creo que los arquitectos nos encontramos en la ciudad muchas veces con estas situaciones. Yo solo he querido mostrar, primero, el valor de los suelos de la ciudad en la que vivo, que uno observa. Muchas veces la deformación arquitectónica uno va, pues espíritu, viendo y observando, ¿no? O mirando para arriba los edificios. Y por otro lado, también aquello de lo que uno hace. Cada vez yo estoy más convencido, ¿no? Que la restauración del patrimonio arquitectónico es un problema de preservar los valores de autenticidad que tiene, y también es un tema muy importante. Es una historia útil para la vida, lo que no puede quedar solo en historia. Tiene que ser útil para la vida. Gracias.